Aquí comienza el debate de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez y los acompaño en este programa para analizar desde puntos de vista opuestos el primer mes del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el cargo. Lejos de hacer una evaluación pronta de su gobierno que apenas comienza, queremos entender la ruta que asume su administración y las perspectivas que esto trae al país latinoamericano. Para ello nos acompañan María José Pizarro, quien es congresista, senadora electa por el Pacto Histórico, y también Ricardo Ferro, ex representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático. A ambos gracias y a nuestros televidentes también les recuerdo que ustedes hacen parte de esta conversación. Dejen sus preguntas y comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook, en donde nos encuentran con @France24_ES y Ángela Go F24, mi cuenta personal. La etiqueta es numeral el debate F24. En YouTube pueden seguir nuestra señal en streaming. Y también saludamos a nuestras personas que nos escuchan en el podcast. Y no olviden que todos los contenidos de nuestro programa están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Y para dar inicio, vamos a escuchar las últimas declaraciones del mandatario sobre las fronteras con Venezuela, que será nuestro primer tema. El próximo 26 de septiembre daremos apertura a la frontera entre Colombia y Venezuela. Como primer paso, se reanudará la conexión aérea y el transporte de carga entre nuestros países. Confirmamos el compromiso del gobierno por restablecer las relaciones de hermandad. Una de las características de este gobierno que inicia es la actitud de Gustavo Petro y su intención de una retoma completa de las relaciones con Venezuela que han estado paralizadas por años. Una reapertura sobre la cual quisiera preguntarles a nuestros invitados cómo la evalúan, teniendo en cuenta pues la gran importancia para las poblaciones de que exista una relación sana, no solamente en lo económico, sino en lo político. El 26 de septiembre, como lo anunciaron ambos mandatarios en Twitter, sería la fecha en la que se reabren estos puntos fronterizos después de 7 años cerrados. María José Pizarro, empiezo con usted sobre la posición del gobierno, de la importancia y de cómo evalúa que se reabran estas fronteras. Pues bueno, no, primero nosotros tenemos una frontera con Venezuela que, haciendo el símil en Europa, por ejemplo, sería la longitud entre Madrid y Berlín, quiere decir una frontera muy larga, sino la más larga que tenemos con cualquier otro país hermano latinoamericano. Estamos viviendo una situación muy compleja y la hemos venido viviendo durante los últimos años, precisamente por el tema migratorio, que es un tema frente al cual Colombia no estaba preparado. Colombia no es un país que esté listo para recibir grandes poblaciones de migrantes, para ser un país de tránsito. Colombia es un país que, al contrario, es un país que no ha sido de fronteras abiertas, y por lo tanto esto ha supuesto para nosotros, en términos de la población venezolana que vive en nuestro país, pero por supuesto también de la población colombiana que vive en Venezuela, que además Venezuela en algún momento recibió muchísimos colombianos y colombianas que estaban huyendo en el marco del conflicto armado, pero nosotros tenemos hoy una población inmersa en una situación realmente de desprotección absoluta, de miseria en muchísimos casos. Somos un país de tránsito y por lo tanto lo que nos acongoja a Colombia le sucede a otros países de América Latina, y por lo tanto es no solamente en términos comerciales, sino también en términos de poder restablecer las relaciones humanas, absolutamente imperativo la apertura de fronteras con Venezuela, restablecer relaciones diplomáticas, que realmente desde Colombia se pueda atender a la población colombiana en Venezuela, pero que por supuesto en Colombia también el gobierno venezolano pueda atender a la población venezolana que está en Colombia. Es decir, son muchísimos los temas, precisamente por esa situación migratoria, precisamente porque somos países hermanos y compartimos realidades, precisamente por la miseria que viven millones de venezolanos que tienen que atravesar en condiciones muy adversas y que están a merced de todo tipo de mafias en los puntos fronterizos ilegales, que hoy pues por supuesto, no más eso ya le quita un negocio que habían establecido de manera dramática quienes controlan esos pasos fronterizos. Entonces, por supuesto que no solamente es bienvenida, sino que el país estaba realmente esperando
un restablecimiento de relaciones diplomáticas. Sin duda, María José, pero sí cambia mucho la postura frente a lo que había sucedido en el gobierno anterior y, por qué no decirlo, en los gobiernos anteriores. Ricardo Ferro, ¿cuál es su opinión sobre este cambio de enfoque ahora con un gobierno de izquierda que decide reconocer a Nicolás Maduro y a su gobierno, no como se venía haciendo con el gobierno de Iván Duque? Ese es el tema de fondo, Ángela, que nosotros aquí en Colombia hemos venido atendiendo a los hermanos venezolanos con una serie de disposiciones que han sido expedidas por el gobierno colombiano para poder garantizar la salud de los venezolanos, que se incorporen a la vida civil en nuestro país, que tengan derechos, prerrogativas que tiene la población colombiana. Es de notar que son más de 2 millones de venezolanos que han huido del régimen de Nicolás Maduro y que hoy en día están en nuestro país. Pero el tema de fondo es ese: ¿hasta qué punto reconocer un dictador como Nicolás Maduro le puede salir bien a Gustavo Petro? En este momento, Gustavo Petro, como presidente de Colombia, quiere restablecer o está restableciendo las relaciones con Venezuela. Pero el tema de fondo es qué pasa con la violación de derechos humanos en Venezuela. ¿Qué pasa con la forma como ha venido cooptando el poder Nicolás Maduro en Venezuela y con la cantidad de venezolanos que hoy en día están huyendo de Venezuela fruto o producto precisamente de todos esos abusos de poder que ha cometido Nicolás Maduro? Entonces, reconocer un régimen dictatorial como lo está haciendo en este momento el gobierno colombiano es lo que genera temor, no solamente por lo que pueda suceder en Colombia, sino precisamente porque es de alguna manera validar todas estas acciones que viene haciendo Nicolás Maduro en su país para con los venezolanos. Entonces ahí es donde se prenden las alarmas y con eso es como lo que no estamos de acuerdo, con que se estén validando todas esas acciones de Nicolás Maduro a sabiendas de que es un dictador y que le está generando daño al pueblo venezolano. Bueno, Ricardo, pero es que incluso Estados Unidos ha tenido acercamientos recientes con el gobierno venezolano. Es decir, podría plantearse que para la región habría un cambio de enfoque y una manera distinta de manejar la situación con Venezuela a como se había venido manejando hasta ahora. Y en ese sentido, María José, pues ¿usted cree que había otra opción diferente a la de reinstaurar embajadores, a retomar los contactos con Nicolás Maduro y pues a este destino que está llegando Gustavo Petro, que es la reapertura de fronteras? Pues mira, yo precisamente te iba a decir eso. Estados Unidos ya ha avanzado en acercamientos con Venezuela precisamente en términos de poder, no solamente en términos de exigibilidad a los derechos de la oposición venezolana, por supuesto, pero hay acercamientos. Lo cierto es que con Guaidó no íbamos a solucionar el problema migratorio, ni el problema de atención a los venezolanos en Colombia, ni al flujo migratorio, ni a que Colombia fuera un país de tránsito, ni a todas las situaciones absolutamente complejas que se nos han presentado con Venezuela. Definitivamente allí no lo íbamos a poder solucionar y por lo tanto después de todos estos años, después de ver que nada de lo que se intentó hacer funcionó, recordemos que el presidente Iván Duque dijo que iba muy pronto a ver cómo caía Maduro y salió Duque de la presidencia y Maduro sigue en la presidencia. Por supuesto que eso nos tiene que generar reflexiones en términos de, digamos, de garantizar y que por supuesto en Venezuela se estén garantizando los procesos democráticos y sobre todo los derechos de la oposición. Pero aquí estamos hablando de la vida de la gente y estamos hablando de una crisis humanitaria sin precedentes en el continente. Estamos hablando de que Colombia no solamente atiende a una población venezolana por millones, sino que además es un país de tránsito. Y esos son temas que no tienen espera, ¿sí? Nosotros estamos hablando de solucionar un tema migratorio que por supuesto tiene que ser atendido, de garantizar a la población venezolana en Colombia derechos sociales, pero por supuesto de garantizar que puedan haber los mínimos diálogos diplomáticos para poder solucionar cosas que no han podido ser solucionadas hasta este momento. Entonces, pues yo la verdad no veo que le vaya a salir mal. Creo que por el contrario, Estados Unidos nos da un ejemplo de cómo avanzar en esas relaciones diplomáticas y lo que se requiere es darle solución a una crisis humanitaria sin precedentes y eso, por supuesto, nos lleva a dialogar con quien está al frente hoy, estemos o no de acuerdo,
independientemente de la catalogación que tengamos frente a su gobierno, el tema de millones de seres humanos que viven hoy en unas condiciones realmente de miseria y que además cuando atraviesan la frontera están expuestos a las mafias, a un país en guerra, que es el país colombiano. Nosotros tampoco podemos dar muchísimas lecciones de derechos humanos. Realmente aquí en Colombia la situación también es difícil, es compleja y por lo tanto lo que tenemos que hacer es avanzar para que se pueda solucionar un problema que nos ha afectado durante muchísimos años y que Colombia requiere darle una solución inmediata. Muy bien. Y Ricardo, para que podamos continuar avanzando en los temas, pues uno de los asuntos que preocupan en las fronteras es precisamente la presencia de grupos armados, de grupos ilegales que están delinquiendo al lado y lado de la frontera. Y de ahí quisiera pasar, Ricardo, a preguntarle por esta apuesta que hace Gustavo Petro por la paz total. Se la jugó completamente en su primer mes de gobierno y muchas de sus decisiones giraron alrededor de ese tema. Entonces, Gustavo Petro está ya en contacto con el ELN y ha dicho también que con otros grupos ilegales que quisieran eventualmente acogerse a esa paz total. Después de la experiencia de los gobiernos anteriores y de un manejo en el que se decidieron cancelar o suspender los diálogos con el ELN, que no se vieron muchos avances, ¿usted por qué cree que fue eso? ¿Y cree que este acercamiento entre Gustavo Petro podría traer algo positivo? Bueno, yo creo que la apuesta que hace Gustavo Petro hablando de la paz total, pues es más un tema de lenguaje que un tema que realmente se da en la práctica. Llevamos un mes y llevamos 14 masacres en Colombia en estos 30 días del gobierno del presidente Gustavo Petro. En los primeros 30 días de Iván Duque, la situación de lo que tiene que ver con este tipo de hechos eran 4 versus 14. Eso nos lleva a ver cuál es la paz total. Si es que aquí lo que tenemos son unos grupos al margen de la ley empoderados que se sienten con el derecho de hablarle, como se dice coloquialmente, durito al presidente de la República porque sienten que ellos van a tener la posibilidad para que tengamos otra vez un presidente que quiera vender la posibilidad de obtener galardones en materia de paz o ser reconocido como un presidente que está apostándole a la paz, que tiene que callarse y aguantar todo lo que hagan los grupos ilegales. Hoy por hoy me preocupa mucho que se estén desmoralizando nuestras Fuerzas Armadas, que nuestras Fuerzas Armadas vean en el comandante en jefe, que es el presidente de la República, una persona que no respalda las Fuerzas Armadas, que no respalda las fuerzas militares y que por el contrario está siendo muy complaciente con esos grupos al margen de la ley. ¿Usted cree, Ricardo, ya que está hablando de eso, disculpe que lo interrumpa, ¿usted cree que fue un error ese gran sacudón que se dio a las Fuerzas Armadas, la salida de generales con experiencia, el cambio de enfoque para buscar que pues, no se violen los derechos humanos? ¿Cree que hubo error ahí en esa decisión? Lo que pasa es que estamos mezclando temas. Si hay personas que han violado derechos humanos, tienen que salir. Si hay personas que han cometido delitos, tienen que ser judicializadas. Pero estigmatizar a las Fuerzas Armadas y simplemente hacer una barrida como la que se hizo, simplemente parece más una retaliación de alguien que hoy en día está al frente de las mismas, que finalmente lo que se estaba esperando por parte de las Fuerzas Armadas, que era el respaldo de su presidente, unas Fuerzas Armadas que le han apostado a la institucionalidad, que fueron las víctimas en muchos de los hechos que sucedieron. Por ejemplo, aquí, cuando hubo el gran paro nacional, fueron nuestros policías los que le hicieron el frente al paro nacional, fueron muchos de ellos los que terminaron siendo atacados, siendo las víctimas de todo lo que ocurrió en esos días del paro, y que hoy en día sencillamente no sienten el respaldo del presidente de la República, sienten que un gran número de generales fueron simplemente borrados en una carrera que no dura ni 1, ni 2, ni 3 años, sino que es una carrera de toda la vida, y que terminaron con el presidente de la República simplemente colgando los uniformes. Y que pues que en ese orden de ideas, pues obviamente que es el presidente de la República quien toma las decisiones de quienes lo rodean en las Fuerzas Armadas, pero ese mensaje no fue un mensaje positivo y obviamente que tiene desmoralizada gran parte de la tropa en nuestro país. Esto dice usted sumado a los contactos con el ELN y otros grupos armados. María José, ahora quisiera pasar a usted para pedirle su opinión.
Pues mira, no, yo quisiera empezar por donde empezó mi colega Ricardo Ferro, y la diferencia frente a las masacres, el número de masacres con lo que estaba sucediendo en el mandato de Iván Duque era una. En el momento en el que Iván Duque asume la presidencia de la República, nosotros veníamos con un hospital militar que tenía sus camas vacías, es decir, un hospital absolutamente vacío. Quiere decir que nosotros no estábamos en un momento de confrontación. Lo que sucede hoy es que precisamente nosotros venimos, o más bien hay un acumulado del no haber hecho absolutamente nada en relación con la paz en este país. O más bien no vamos a decir absolutamente nada, pero por lo menos lo mínimo que había que hacer. Y por lo tanto nosotros habíamos retornado unas cifras de violencia que no se veían desde antes de la firma de los acuerdos de paz. Y ese es el saldo que nos deja Iván Duque. Si nosotros miramos el gobierno de Iván Duque, estamos hablando de que en esos primeros 30 días habían 32 líderes sociales asesinados, ¿sí? Y por supuesto que lo que nosotros estamos enviando es un mensaje al país. Yo quisiera retomar aquí las palabras del padre Vicente Derrú, quien estaba al frente de la Comisión de la Verdad, y hacía una pregunta que a mí me parece absolutamente valiosa, y es ¿dónde estaban la academia, dónde estaban los medios de comunicación, dónde estaba la sociedad colombiana y por supuesto dónde estaba el Estado mientras en los años más duros del conflicto armado colombiano sucedían las tragedias y todo el mundo miraba hacia otro lado? Pues precisamente aquí lo que se nos presenta es una oportunidad, la oportunidad de no mirar hacia otro lado, la oportunidad de entregarle la posibilidad de la paz a Colombia. Y la paz no es una imposición, la paz es una construcción, la paz requiere diálogo, requiere concertación y sobre todo voluntad política. Lo que nosotros no hemos tenido es precisamente voluntad política, y Colombia ya ha andado los caminos de la guerra, Colombia ya ha andado los caminos de la violencia, y lo que Colombia no ha andado son los caminos de la paz. Y yo creo que estamos a tiempo de empezar a andar los caminos de la paz, de por supuesto entregarle a las juventudes un país completamente diferente, y para eso se va a requerir tiempo, se va a requerir paciencia. No estamos hablando entre angelitos, estamos hablando por supuesto con estructuras armadas. Aquí no se trata de combatir a 2 o 3 delincuentes, estamos hablando de estructuras armadas organizadas en nuestro país, con las que por supuesto se tiene que dialogar. La vida de la guerra no nos ha llevado a ningún lado. La vía de la paz, por supuesto, es muchísimo más efectiva, pero requiere tiempo, no es inmediato, pero tiene a largo plazo unos efectos completamente diferentes a los efectos que tiene continuar en ciclos de violencia absolutamente degradados y donde hay un costo en vidas humanas enorme. Ese es el destino que no quiere Colombia. Por supuesto que yo puedo reconocer que los miembros de la fuerza pública, y debo reconocer que los miembros de la fuerza pública tuvieron que sufrir, digamos, durante ese paro nacional, agresiones, etcétera. Pero no nos podemos olvidar bajo ninguna circunstancia que también la sociedad colombiana ha tenido que sufrir. Hoy, justo hace un año, hace 2 años, el 9 y el 10 de septiembre en Bogotá, eran asesinados por parte de la policía 13 jóvenes. Y ni hablemos de lo que sucedió con unas prácticas que veníamos denunciando yo como representante a la Cámara en sendos debates de control político y por supuesto también en audiencias públicas. Denuncié que estas prácticas estaban volviendo sistemáticas al interior de la institución, y mira lo que sucedió un año después del 9 y el 10 de septiembre, unos meses después, en el paro nacional. No solamente los policías vivieron agresiones y unas situaciones absolutamente complejas, sino que la ciudadanía también se vio agredida. Entonces aquí tenemos que hacer un alto en el camino. Hay algo que decía mi padre en aquellos momentos en los que firmaba la paz, y es que teníamos que seguir los caminos de la rectificación. Aquí todo el mundo tiene que rectificar, y rectificar implica que todo el mundo se mira hacia adentro y mire si puede darle al país un camino diferente. Por supuesto que estoy completamente comprometida con la paz total. Por supuesto entiendo que va a requerir tiempos, diálogos, concertaciones, que no va a ser fácil, pero que si las cosas salen bien, y estoy convencida de que van a salir bien, vamos a poder entregarle a Colombia un destino diferente. Esperemos que así sea, y sobre todo esperamos que la oposición se sume a ese camino, que podamos tener conversaciones serias, constructivas, mirando hacia adelante con sectores de la oposición que seguramente piensan distinto a nosotros, pero que con los cuales tenemos algo en común, y es la posibilidad de soñarnos, de ofrecer a Colombia un país diferente.
Muy bien, Ricardo, ¿usted tiene alguna réplica que hacer sobre eso? Porque las discusiones que se han dado sobre la aplicación de los acuerdos de paz han sido muy amplias en los últimos 4 años y bueno, hoy todavía son centro de conversación dentro del gobierno de Gustavo Petro. No, más que réplica, me parece fabuloso que desde voces como la de María José Pizarro y otras voces que hoy en día están en el gobierno, pues que hoy en día se esté hablando de que no teníamos una verdadera paz, que lo que nos había vendido en Colombia Juan Manuel Santos era humo, porque no es lo mismo un proceso de desmovilización de un grupo guerrillero como fue el proceso de desmovilización de las FARC que se vivió en el gobierno de Juan Manuel Santos, con lo que es la paz, con lo que es la consolidación de la paz. Lo que hoy en día estamos viendo en Colombia es que no hay paz. Qué bien, que se desmovilizó un grupo guerrillero. Que ahí tenemos serias diferencias sobre todo lo que entregó el Estado colombiano a cambio de una desmovilización de algunos de ese grupo guerrillero, porque finalmente lo que vimos fue que no se desmovilizaron todos los del grupo guerrillero, se les entregaron 10 curules y el 20% de quienes residen en las curules volvieron otra vez a delinquir, están involucrados en temas de narcotráfico, en temas de las mismas prácticas de extorsión, de atentados terroristas, en fin, todo lo que vivían antes de todas esas prebendas que tuvieron con ocasión del proceso de desmovilización de Juan Manuel Santos. Comparto plenamente ese deseo por la paz total. Es un deseo que tenemos todos los colombianos. Ojalá y lo podamos lograr. Pero para que haya paz total hay unos temas que son fundamentales. María José hablaba de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad desafortunadamente tiene un sesgo ideológico, un sesgo político, un sesgo que no le permite realmente abordar el tema de la verdad como lo necesitamos todos los colombianos si queremos realmente alcanzar la paz. Entonces necesitamos que haya una verdad, perdónenme la redundancia, una verdad verdadera en Colombia si queremos que haya paz. Necesitamos que nos podamos reconciliar y para eso es fundamental que dejemos de un lado los sesgos ideológicos, el quién y que más bien nos preocupemos por el qué. Mientras estemos más preocupados por el quién lo dice, el quién es y a quién vamos a juzgar y a quién no, en ese momento no vamos a poder llegar a lograr lo que necesita el pueblo colombiano, que es la paz total. Y en eso es lo que tenemos que comprometernos todos los que queramos realmente aportarle un granito de arena a esta y a las próximas generaciones en nuestro país, que es, oiga, chuliemos, hagámosle check al tema de paz y que podamos avanzar en otros temas que son necesarios avanzar como sociedad en Colombia. Una pregunta para los dos. María José, ¿sí? Sí, yo solamente quería, digamos, tal vez hacer una apreciación en relación con mi intervención. Digamos, por supuesto que nosotros no recibimos después del mandato de Juan Manuel Santos un país 100% en la paz. Recibimos un país caminando hacia la paz. Y yo creo que esto es importante reconocer y es importante comprender. La paz, vuelvo y repito, es un proceso de construcción. La tragedia fue que durante estos 4 años no solamente no avanzamos, sino que en muchos casos retrocedimos o en algunos casos estuvimos exactamente igual. Nosotros hoy no podemos decir y no podemos afirmar, porque sería profundamente irresponsable, que quienes están hoy y han estado 4 años antes que nosotros en el Congreso de la República y son desmovilizados de las FARC y que hoy hacen parte del Partido Comunes, han continuado delinquiendo. Eso no es así. Eso no es así. Nosotros tenemos mayoritariamente una población de reincorporados que se ha mantenido en la paz. Por supuesto que hay un grupo de gente que regresó a las armas y por supuesto que eso ha implicado un traspié inmenso a la paz. ¿Sí? Tenemos que rectificar el camino. Yo coincido con mi colega, Ricardo Ferro, por supuesto que coincido contigo, colega, en que es necesario que nosotros miremos que aquí no se trata de sesgos ideológicos. Por supuesto que nosotros también como sectores políticos tenemos que rectificar como tiene que rectificar toda la sociedad colombiana para que la paz sea posible. Y yo celebro, como tú celebras, el hecho de que podamos empezar a andar ese camino. Lo primero que tenemos que empezar a comprender es que podemos dirimir nuestros conflictos, nuestras diferencias de una manera diferente, que podemos entender que jamás vamos a pensar igual.
no vamos a pensar igual, pero que nuestras diferencias en nuestro pensamiento y en nuestra ideología no tienen que traducirse en una guerra sin cuartel en los territorios. Por supuesto que eso tiene que comprenderse, que la forma de dirimir los conflictos por la tierra, los conflictos sociales, los conflictos ambientales no es matando a la gente, que la forma de dirimir los conflictos políticos no es matando a la gente, que la sociedad colombiana no merece ese destino. Por supuesto, tendremos que hacer enormes esfuerzos. Todo el mundo en la sociedad colombiana, periodistas, empresarios, la ciudadanía, políticos, etcétera, para lograr, por supuesto, seguir en nuestro empeño por la paz. Pero hoy podemos celebrar que hay voluntad política, que es lo mínimo que debería tener un gobierno. Voluntad política para salir de los abismos de la guerra y encaminarnos por los horizontes de la paz. Ricardo y María José, una de las primeras actividades que realizó Gustavo Petro durante este mes que acaba de cumplir fue una reunión con funcionarios antidrogas que viajaron desde Washington, estuvieron en Bogotá, se plantearon varias cosas, entre ellas Estados Unidos admite que pudo haberlo hecho mejor en todos estos años en la lucha contra las drogas y esto implica que podrían hacerse cambios en la manera en que se combaten los estupefacientes y las sustancias ilegales. Y aquí va mi pregunta para los dos. ¿Es obsoleta al día de hoy la lucha contra las drogas como la conocemos hoy? Empiezo con Ricardo. Bueno, hay que reconducir el camino en lo que tiene que ver con la lucha contra la droga, pero eso no significa que no sigamos luchando contra la droga. Nosotros no podemos darnos por vencidos. No sacaría nada el Estado colombiano diciendo, bueno, y ahora, después de una lucha de décadas, de 3, 4, 5 décadas, ahora entonces lo que vamos a hacer es que vamos a darle la razón a los narcotraficantes y vamos a legalizar la droga. No, ese para mí no es el camino. Y ahí se equivocaría el gobierno colombiano en tratar de legalizar la droga o en buscar que ese sea el camino. Entre otras razones porque Colombia no puede pensar que esa es una decisión que tiene que tomar un Estado de manera aislada a como está pensando el mundo. El mundo sigue luchando contra las drogas y el mundo quiere acabar con el flagelo de las drogas, defender a sus jóvenes, lastimosamente hay que decirlo, defender a sus niños, porque muchos de los niños en el mundo hoy en día están conociendo la droga desde cuando son niños, ya están entrando al mundo de la droga. Entonces, esa pelea que está dando el mundo, Colombia no puede ser el que vaya en el camino contrario, más aún cuando Colombia es un país productor de droga. Aquí lo que tenemos que combatir la droga. Sí, hay que reconducir el camino. De pronto hay que buscar otras fórmulas para poder contrarrestar los cultivos ilícitos, pero tenemos que seguir atacando los cultivos ilícitos, tenemos que seguir defendiendo nuestros parques nacionales, nuestros parques naturales, nuestro territorio, para que no tengamos esa cifra alarmante de más de 200.000 hectáreas de coca como hoy en día la tiene Colombia. Y para eso hay que combatirlo. Hoy en día ya no tenemos que hablar de los mismos fungicidas o herbicidas que hablábamos hace algunos años y que obviamente afectan el medio ambiente, afectan la vida como tal. Hay unos herbicidas, unos fungicidas que pueden funcionar y que no son, y que simplemente atacan como tal las matas de coca. Y perdón que entre a ese nivel de minucia, pero lo que no podemos dejar de hacer es dejar de combatir los cultivos ilícitos y en eso nosotros como colombianos esperamos que el presidente interprete la voluntad del pueblo colombiano e interprete la voluntad de la comunidad internacional, la voluntad del mundo. El mundo tiene que ir hacia acabar las drogas, no legalizar estas drogas que tanto daño le hacen, vuelvo y repito, a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Gracias, Ricardo. María José. Pues bueno, yo quería empezar por donde termina mi colega Ricardo Ferro y es precisamente que esta es una discusión a nivel mundial. La lucha contra las drogas no es una responsabilidad única y exclusivamente de Colombia. La lucha contra las drogas es una discusión obligatoria a nivel continental y obligatoria a nivel mundial. Por supuesto que la lucha contra las drogas ha fracasado, si no, no tendríamos en Colombia cultivos de droga en expansión, no seríamos el mayor productor de coca del mundo. Por supuesto no tendríamos el conflicto afgano, por ejemplo, precisamente derivado de otras drogas que no se producen en Colombia, se producen allí, pero que viven conflictos absolutamente difíciles. Y por supuesto para la sociedad es una tragedia
tragedia humana. Por supuesto que eso requiere profundas reflexiones y requiere una discusión a nivel global y a nivel continental. Colombia es un país productor, pero el resto de países de América Latina, muchos de ellos son países de tránsito y quienes además sufren también el flagelo como lo sufre Colombia son los países consumidores. ¿Cuántos jóvenes no mueren al año por el consumo de drogas en países como Estados Unidos, Europa, Canadá, etcétera? ¿Y cuántos colombianos y colombianas no mueren todos los días precisamente por las consecuencias que a nosotros nos queda la guerra y nos queda el conflicto? Y nos quedan situaciones absolutamente trágicas porque no ha existido a nivel nacional una lucha realmente efectiva en contra de las drogas. Por supuesto, yo soy de las que piensa que la decisión del presidente Gustavo Petro de finalizar, de acabar con la erradicación forzada es un buen camino, que hay mecanismos de concertación, que lo que nos demuestran las cifras es que la erradicación forzosa y la fumigación con glifosato no ha tenido éxito en nuestro país y que por supuesto lo que se requiere es avanzar en otras rutas que han sido dialogadas, consensuadas y frente a las cuales puede que nos demoremos un poco más, pero vamos a tener resultados positivos a largo plazo. Entonces, creo que las decisiones de Gustavo Petro, no solamente lo dijo en campaña y está siendo consecuente con lo que dijo en campaña, sino que además está poniendo por delante de cualquier otra consideración la vida de los colombianos y de las colombianas, que estamos cansados de vivir inmersos en ciclos de violencia que son precisamente muchas veces alimentados por la gasolina de la droga, pero que la lucha, como se nos ha planteado y nos lo han demostrado estos últimos 30, 40 años, no ha permitido y no ha dado resultados positivos. Colombia tiene que enmarcarse y tiene que plantear la discusión a nivel continental y tiene que plantear la discusión a nivel global, porque la responsabilidad no le puede quedar solamente a Colombia. Y en lo interno, por supuesto, continuar luchando contra el narcotráfico, pero por supuesto poner por delante la vida de campesinos y de campesinas, de personas en los territorios, de jóvenes en nuestro país. No puede seguir aumentando el consumo interno y eso implica tomar decisiones de fondo, pero por supuesto hay unos principios básicos de respeto a los derechos humanos que tienen que prevalecer en nuestro país. Bueno, de todas maneras, un mes es muy poco tiempo, como decía yo al principio de este programa, para hacer una evaluación de lo que es o de lo que podría llegar a ser el gobierno de Gustavo Petro. Aquí simplemente estamos viendo los trazados que se están haciendo. Y ya llegando al final del programa con nuestros invitados, quisiera entrar un poco más en el terreno económico, porque ha sido una discusión que se ha dado todos los días en medios nacionales y es la entrada de una nueva reforma tributaria. Esta ya será la última respuesta, así que les pido que traten de ser muy concretos en sus ideas. Mientras que la reforma tributaria en el gobierno de Iván Duque produjo un levantamiento social sin precedentes en Colombia, ahora el gobierno de Gustavo Petro intenta traer una nueva reforma tributaria que genera otro tipo de preocupaciones. Entonces, para sus opositores preocupa que esta reforma desincentive la inversión extranjera, mientras que busca impulsar el gasto social, que ha sido un gran enfoque prometido en campaña por Gustavo Petro. Y lo otro que preocupa a la oposición es si servirá efectivamente para reducir el déficit presupuestario. Entonces, Ricardo, aquí el micrófono abierto para que ustedes expresen esas preocupaciones. Ángela, bueno, la preocupación fundamental en lo que tiene que ver con la reforma tributaria es que no se le puede decir mentiras a los colombianos. Cualquier aumento de impuestos va a afectar al pueblo colombiano. El principio en materia impositiva es que siempre el impuesto se traslada para el consumidor final. Eso no lo podemos desconocer. Cuando alguien dice, no, es que estos impuestos, es que cuando le cobran el IVA, simplemente le están cobrando al que lo va a comprar el producto. En cambio, cuando le suben el impuesto al empresario, es que hay que darle, como he escuchado a algunos, que me parece que es una irresponsabilidad seguir polarizando el país, es que hay que darle duro a los ricos, hay que darle duro a los empresarios, hay que ponerlos a pagar más. Hombre, esa es una falacia, esa es una mentira. Ese impuesto que se le está poniendo al empresario, pues el empresario lo va a terminar trasladando. ¿Y lo termina trasladando para quién? Pues para el consumidor final. Ese impuesto que se le está poniendo al empresario o a la empresa puede terminar en que haya desempleo, en que al empresario le toque prescindir de algunos de sus empleados. Ese impuesto que se está poniendo hoy en día obviamente afecta a la economía. Y estamos en un momento en el cual estamos como en el rebote
después de lo que sucedió con el COVID, después de todas las dificultades económicas que vivimos por cuenta de la pandemia en Colombia y en el mundo, estamos en un punto de rebote en el cual la economía en Colombia se ha comportado bien y en este primer semestre tuvimos unas cifras alentadoras para la sociedad colombiana. Ricardo, Entonces, tengo que ahora, detenerlo ahí, disculpe, pero nos queda un minuto de programa y quisiera escuchar también a María José. Wow, lo siento. No, yo voy a ser muy breve. Yo quisiera recordar que iniciando el gobierno de Iván Duque, lo que hubo fue un anuncio que se materializó y fue precisamente una reducción de la carga tributaria a las grandes empresas y que se tradujo en toda una serie de regalos tributarios que en última sumaban 10 billones de pesos anuales. Firmó tantos regalos tributarios que estamos hablando de 59 billones al año. Imagínate tú. La tragedia. Nosotros aquí no estamos hablando de golpear las pequeñas y medianas empresas, que por supuesto son las que más empleos producen en nuestro país. Estamos hablando de casi el 70% del empleo en Colombia y del 40% del Producto Interno Bruto, sino que estamos hablando además que no pueden tener la misma carga tributaria que tienen las grandes empresas en nuestro país. Por supuesto que estamos hablando de que exista un mínimo de justicia tributaria, así a veces incomode, moleste tanto el término de justicia tributaria, sí, por supuesto, de manera que aquellos que más tienen, el 98% de la población, pues de alguna manera pueda ejercer la solidaridad. Así lo dijo el presidente Gustavo Petro en su discurso de posesión, con una población absolutamente golpeada, no solamente después de la pandemia, sino siendo el segundo país más desigual del mundo. Aquí se trata un poco de equilibrar las cargas y por supuesto que esa es una reforma tributaria progresiva, pero lo que buscamos es poder garantizar todos estos derechos sociales por los que votó la sociedad colombiana. Así que por mi parte estaremos atentos, por supuesto, a emitir las recomendaciones que escuchamos de las organizaciones sociales para mejorar la reforma tributaria, pero la reforma tributaria hoy debe seguir porque de entrada debemos echar un poco hacia atrás aquellas decisiones que no fueron favorables para la sociedad colombiana y que han supuesto un retroceso enorme en términos sociales para la gente. Gracias, Ana. Bueno, muchísimas gracias, María José Pizarro, Ricardo Ferro. Aquí damos por concluido el debate con muchos temas por fuera y mucho tiempo también para continuar haciendo esta evaluación. Gracias a ustedes y a nuestros televidentes. Sigan en France 24.